Hola, en este vídeo os voy a enseñar el procedimiento que sigo para corregir las prácticas que me descargo del aula virtual. Esto que os voy a enseñar ahora ya lo habéis visto en varios vídeos anteriores. No me acuerdo ahora mismo cuáles, pero vosotros seréis más recientes que yo seguramente. Bueno, como veis en pantalla, lo que he hecho es descargarme del aula virtual una práctica que se llama, siguiendo el patrón dado en las instrucciones, Sistemas de Información, Móstoles o Vicálvaro, depende de qué campus seáis, y el nombre de él, los alumnos del grupo. Este grupo está formado por Alfredo Cuesta y Chema Colmenar. Es un archivo comprimido. Entonces lo primero que voy a hacer es descomprimirlo. Fijaos que yo estoy trabajando siempre en MyApps, con lo cual el vídeo puede que sea un poco largo, un poco lento, ¿vale? Pero eso nos tiene que preocupar. Entonces extraigo esta práctica simplemente descomprimiendo el fichero zip. Vale, ¿y qué he obtenido? Pues tengo, por un lado, un fichero de texto con el mismo patrón de nombre: Sistemas de Información, Móstoles, Alfredo Cuesta, Chema Colmenar. En este fichero de texto viene el nombre de los alumnos del grupo y los apartados que han realizado. Estos dos alumnos han hecho todos los apartados de la práctica. Bueno, también hay una carpeta que la han llamado igual para que sea fácil para el profesor tenerlas agrupadas y poder identificar rápidamente a quién pertenece cada práctica. Esta carpeta es la carpeta de código fuente. Y luego hay una serie de ficheros de texto. Estos alumnos han llamado a los ficheros de texto de las reglas de asociación éxito y asociación fallo. Y luego hay un fichero de texto que se llama clustering fallecidos, otro clustering UCI y otro clustering resto. Son ficheros de texto que se corresponden con el apartado de clustering. ¿Vale? También han incluido un PHP o los PHP necesarios, que en este caso están o van a utilizar datos que están en un fichero CSV que se llama datospago.csv o txt en este caso. Y para que yo pueda ejecutar este PHP, lo que tengo que hacer es irme a la carpeta htdocs de el disco duro C. Entonces lo que voy a hacer es abrir otra ventana. Me voy a C. En C bajo hasta que encuentre la carpeta XAMPP. Dentro de XAMPP está la carpeta htdocs. Y dentro de esa carpeta htdocs yo he creado una carpeta, la he creado yo, que se llama práctica de sistemas de información. Y ahí es donde he copiado tanto el PHP o los PHP que me mandéis, junto con los datos, en caso de que haga falta que estén ahí en esa carpeta. Si los datos, por ejemplo, están en la base de datos, pues habría que proceder de otra manera. Cuando hicimos los vídeos de dashboards, visteis todas las opciones posibles. Vale, entonces tengo los datos por un lado, tengo estos ficheros de texto donde yo simplemente comprobaré que habéis hecho la práctica en esos apartados. Tengo el fichero de texto con el nombre de los alumnos y los apartados que han hecho. Este fichero de texto yo lo utilizo para hacer anotaciones después. Por ejemplo, puedo poner el dashboard está muy bien hecho. El ETL funciona correctamente, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ese es el motivo por el que os pido un fichero de texto editable, pero sin ningún formato más que este. Vale. Y finalmente el código fuente. El código fuente yo lo voy a abrir en el Eclipse IDE de JEE, que es este icono de aquí. Vale, yo voy a tener solamente estos iconos que veis aquí: Eclipse Java, Eclipse Java Enterprise Edition, Firefox, la carpeta donde yo guardo todas las cosas de sistemas de información, y también necesito el icono de XAMPP
para arrancar el Apache. Bueno, pues entonces voy a la carpeta, perdón, voy al Eclipse y sigo el procedimiento habitual que os he enseñado muchas veces en los talleres de crear o de importar un proyecto. File, Import, Existing Maven Project. Y aquí busco la carpeta donde está el proyecto que me he descargado y que he descomprimido del zip. Vale, yo lo tengo en esta carpeta, en la carpeta práctica, en la carpeta sistemas de información, práctica 3, Vale, aquí hay un fichero POM.xml, un fichero, bueno, una carpeta fuentes y otras cosas. Ahí. Aquí está el POM.xml. Vale, en definitiva no es más que importar el proyecto Maven. Vale, este proyecto Maven, como dice también en el enunciado de la práctica, no solamente tendrá vuestras fuentes, vuestro código fuente, sino que también va a incluir los datos que yo os he pasado. ¿Vale? Datos, por ejemplo, yo los tengo almacenados en carpetas. Datos para el almacén ETL, datos para clustering, datos para filtrado colaborativo, datos para regla de asociación, ¿vale? Y lo que habría que hacer ahora pues es abrir vuestra aplicación Java, ejecutarlo y todo debería funcionar correctamente. Por supuesto que también hay que tener abierto MySQL Workbench, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, pues este es el procedimiento que yo voy a seguir para ejecutar la práctica. Y para ver los dashboards, pues lo que voy a hacer es abrir un navegador de internet y escribir localhost 8080, bueno, localhost 2.8080 barra y la carpeta que yo he creado dentro de htdocs. Se llamaba práctica sistemas de información, como veis aquí, y dentro de esa carpeta tengo el PHP que me da lugar a mi dashboard. En este caso es una simpleza, ¿vale? El vuestro seguro que es mucho más interesante y chulo. ¿De acuerdo? Bueno, yo creo que esto es bastante clarificador en caso de que todavía tuvierais alguna duda de cómo se va a corregir la práctica. Ahora bien, hay gente que puede haber utilizado otras aproximaciones, como por ejemplo una API REST, no sé. Procurad que me funcione en MyApps, que yo no tenga que tocar el código. Me podéis dar unas indicaciones de, mira, como es una API REST, lo que tienes que hacer es ejecutar la aplicación y simplemente abrir el navegador y poner tal cosa en el URL y ya lanza la aplicación y lo ves. Perfecto. Contad que yo tengo estos elementos de aquí, el Eclipse Java y el XAMPP, ¿vale? Y sobre todo, antes de subir la práctica, probad que os funciona. Olvidaos de lo que habéis hecho en vuestro ordenador, subidlo todo a la aula virtual y empezad de cero ahí, con la instalación desde cero, es decir, descomprimo ahí la práctica que he subido a la aula virtual, no la que tenéis en vuestro ordenador, hago todo el procedimiento necesario para ejecutarla y compruebo que efectivamente funciona, ¿vale? Bueno, pues eso es todo.